Siempre que es temporada de alcachofas, todos en casa disfrutamos de ellas una y otra vez. Pero si buscas una manera sorprendente y deliciosa, seguro que esta idea de alcachofas rellenas cumplirá todas tus expectativas. Para comenzar la receta de hoy, toma 2 limones, lávalos y exprime su zumo. Viértelo junto a las cáscaras en un bol amplio relleno de agua hasta la mitad. Sigamos. Teniendo en cuenta que la elaboración de hoy está pensada para 4 comensales, necesitaremos un total de 10 alcachofas. Para pelarlas, lo primero es empezar por extraer las hojas más externas, hasta llegar a la parte más tierna y con un ligero color amarillento. Después, corta la mitad del rabito, pélalo y continúa por retirar la parte más dura de la base. Cuando la tengas, pasa a cortar la parte superior de las hojas, entre 1/3 y la mitad de estas. Finaliza cortándolas por la mitad longitudinalmente y retirando la pelusilla en su interior. No olvides seguidamente sumergirlas en el agua con limón para evitar que se oxiden. Vámonos al fuego. A continuación, prepara una olla con abundante agua hirviendo, sal y vierte en ella nuestras alcachofas peladas. Las serviremos durante 10 minutos. Después, escúrrelas y reserva. Para el siguiente paso, toma una sartén amplia y pincela un poco de aceite en la base. Enciende el fuego y por tandas comienza a dorar la parte interna de las alcachofas a potencia media. Por cierto, si hace poco que te has unido a las recetas de Food & Glory, te agradecería que indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Cuando estén marcadas, las posaremos todas en la bandeja donde vayamos a servirlas. Aprovecho este breve instante para mandar un saludo muy especial a 2 grandes seguidoras de las recetas de Food & Glory, Soledad Pérez y Josefa Baños. Gracias por vuestro apoyo cada semana, amigas. Estupendo. Para el relleno vamos a necesitar 6 champiñones. Lávalos uno a uno con un trapo húmedo y procede a laminarlos para después cortarlos en dados pequeños. Volvamos al fuego. Vierte el equivalente a una cucharada sopera de aceite de oliva en una sartén. Enciende el fuego y saltea los champiñones troceados durante unos minutos a temperatura alta. Cuando veas que están casi listos, añade una pizca de sal. Perfecto. Poco a poco iremos rellenando el interior de las alcachofas con ellos, así de simple. Para aportar más sabor a nuestras protagonistas, vamos a acompañarlas de una salsa bechamel, pero algo especial para un plato tan exquisito. Toma 15 gramos de mantequilla sin sal y viértela en un cazo. Deja que se derrita a fuego bajo. Seguidamente, agrega otros 15 gramos de harina de trigo para todo uso. Cocínala con unas varillas durante 2 minutos sin dejar de remover. Pasado este tiempo, toma 250 ml de leche, ya caliente, y viértela en el cazo. Integra durante unos segundos y continúa incorporando 50 gramos de paté, preferiblemente a las finas hierbas para darle un toque más intenso. Solo nos queda seguir removiendo durante unos breves minutos hasta que la salsa bechamel espese. Recuerda añadir sal al gusto. Ahora cubre cada una de las alcachofas rellenas con una cucharada sopera de bechamel. Verás lo mucho que te sorprenderán. Por último, necesitaremos un poco de queso. En mi caso, voy a utilizar queso manchego semicurado, que aportará mucho más gusto a nuestro plato. Ráyalo y distribúyelo por toda la bandeja. Ahora sí, llévalas a gratinar durante unos minutos hasta que adquieran un color dorado.
Mientras tanto, te voy a mostrar cómo preparar un crujiente de jamón que decorará y quedará delicioso en nuestras alcachofas. Necesitaremos 4 lonchas de jamón serrano. De 2 en 2, colócalas sobre papel de horno o absorbente en un plato. Cúbrelas con más papel y otro plato encima. Llévalas al microondas y cocínalas a 800 vatios durante 3 minutos. Pasado este tiempo, deja que se enfríen y endurezcan. Cuando llegue el momento de servir nuestras alcachofas rellenas, desmenuza nuestro crujiente de jamón por encima. Su toque intenso y salado combinará a la perfección con la salsa y el relleno de nuestras alcachofas. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, apoya esta publicación con mucho amor y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!